Objetivo. Este proyecto se llevó a cabo con el propósito de elaborar un dimer a partir de un triac y un diac, para poder observar la regulación de la intensidad luminosa en un foco, además que se debe elaborar como circuito impreso. Objetivos específicos. Observar en el osciloscopio el ángulo de disparo producido por el triac, realizar y simular el circuito en un programa especializado, imprimir y planchar el circuito en una placa fenólica. Marco teórico. A través del siguiente proyecto final, los alumnos pondrán a prueba los conocimientos adquiridos previamente a lo largo del curso de electrónica analógica. Con base a estos conocimientos, los estudiantes tienen como objetivo principal el diseñar un circuito dimer, el cual servirá para regular la energía en un foco incandescente, con el fin de variar la intensidad de la luz que éste emite, maniobrando de este modo la intensidad ya sea máxima o mínima que soporta el foco. Al término de la práctica, los alumnos habrán recaudado la suficiente información para construir este circuito. Además, lograrán plasmar el trabajo en una tarjeta de circuito impreso, el cual también se investigará su procedimiento de elaboración. Material utilizado: resistencias protoboard, lámpara incandescente, clavija, cables para conexión, capacitores, osciloscopio, triac, ácido cloruro férrico, diac, placa fenólica. Desarrollo. Para realizar el presente proyecto, primeramente se investigó qué era un dimer, así como la construcción del mismo. Posteriormente se realizó el diseño del circuito. Después de varios intentos, se determinó que el diagrama que utilizaríamos era el siguiente. Se realizaron las simulaciones correspondientes del circuito a elaborar utilizando el programa Isis Proteus. A continuación, se procedió al armado del circuito en el protoboard. Una vez armado el circuito, se comprobó que el dimer funcionara, observando que se podía controlar la intensidad de la luz de manera satisfactoria al variar la resistencia del potenciómetro. Se procedió a realizar mediciones con el multímetro para evitar fallas del circuito. A continuación, se conectó el osciloscopio al circuito para poder observar la forma de onda de salida y principalmente el ángulo de disparo del dimer, observando que ésta varía de forma proporcional a cómo cambia la intensidad luminosa del foco y a cómo se ajusta la resistencia del potenciómetro. Una vez comprobado que el dimer funcionara correctamente, se procedió a realizar el circuito impreso. Se exportó el diagrama hecho en la simulación del Isis Proteus al Ares para hacer el diseño que se iba a imprimir en acetato. Se imprimió el diagrama en papel acetato y a continuación se planchó el circuito impreso en el acetato en la placa fenólica. Posteriormente se sumergió la placa fenólica en ácido a fin de eliminar el conductor sobrante. Una vez que se había quitado todo el metal de la placa fenólica que no se necesitaba, se sacó esta misma del ácido y se esperó a que secara. Con el taladro de banco y una broca muy pequeña, se realizaron las perforaciones donde se iban a colocar los componentes en la placa fenólica. Se colocaron cada uno de los componentes en su lugar correspondiente y se soldaron con el cautín. Para finalizar el proyecto, se ajustaron los últimos detalles a este mismo y se comprobó su correcto funcionamiento. Conclusiones. Al término del desarrollo del presente proyecto, los integrantes del equipo aprendimos el funcionamiento y armado de un circuito dimer, así como también la manera de realizar circuitos impresos en una placa fenólica. Un dimer es un dispositivo que permite regular la intensidad luminosa de un foco. Esto se logra con la participación de sus dos componentes principales, el diac y el triac. Al alimentar el circuito, se varía la resistencia con el potenciómetro. Cuando a este se le da la máxima resistencia, el voltaje que va al diac es menor al voltaje de activación. Por tanto, este no conduce y el foco está totalmente apagado. Cuando esto ocurre, el diac entra en la región de resistencia dinámica negativa, que conduce a una disminución en la caída de tensión a través del mismo. Cuando la resistencia del potenciómetro disminuye, la tensión aumenta hasta alcanzar el voltaje de activación. El diac permanece en la conducción hasta que la corriente a través de él cae por debajo de la corriente de mantenimiento. Lo que hace el diac en el triac es modificar la onda de disparo, haciendo algo muy parecido a un PWM, pero de forma sencilla. De esta manera aumenta o disminuye la intensidad del foco. El ángulo de disparo es provocado por el diac,
Lo que hace este componente es estabilizar el triac para que funcione tanto en el semiciclo positivo y negativo de la corriente alterna. Al realizar el circuito impreso, como la película fenólica se sumerge en ácido, lo que hace este mismo es oxidar el metal eliminándolo de la placa. Cuando se plancha el papel acetato en la placa, lo que permanece en esta misma es lo que va a quedar en el circuito impreso. Es importante mencionar que cuando este procedimiento se hace manualmente con un plumón, al momento de pintar el circuito en la placa fenólica, este debe hacerse en su espejo. Al final del proyecto se comprobó el correcto funcionamiento del dimer, cumpliendo así todos los objetivos planteados inicialmente. Agradecemos a la profesora Serket Quintanar Guzmán por los conocimientos que aprendimos en su clase y por la paciencia que nos tuvo al resolver nuestras dudas no solo en este proyecto, sino a lo largo de todo el semestre. Atentamente, Equipo Dinamita.